Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha hecho vibrar Instagram y que honestamente a mí también me tiene emocionado. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, en particular, en la vida de dos nombres que seguro conocen muy bien, Serkan y Özge, dos estrellas que juntos, bueno, ya verán. Reventaron Instagram, literalmente con una foto que enloqueció a todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Fans, medios de comunicación, la comunidad turca en general y por supuesto, nosotros, los chismosos de corazón. Así que si eres como yo un amante de las noticias de farándula, de los amores, desamores, reencuentros y todo el drama glamuroso que las celebridades nos regalan, has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a desmenuzar esa foto, vamos a analizarla, a especular un poco, a repasar la historia de estos dos, y a ver qué significa esta imagen en el gran esquema de las cosas. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más en el horizonte? ¿O simplemente nos están jugando al gato y al ratón? Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, no quiero que se me olviden un par de cositas. Primero, si eres nuevo por aquí, muchas gracias por estar. Me hace muy feliz que te unas a nuestra comunidad. Y segundo, no olvides suscribirte al canal. Es completamente gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, porque aquí te enteras de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y las celebridades. Suscribirse es la mejor forma de estar al día. Así que, ¿qué esperas? Dale a ese botón y únete a la familia. Bueno, ahora sí, vamos al grano. La foto. ¿Cuál es la foto que tanto revuelo causó? Pues bien, para los que no están familiarizados con la historia, déjenme refrescarles la memoria. Serkan y Özge, dos actores turcos muy queridos y reconocidos, han trabajado juntos en varias ocasiones. Y no solo eso, también fueron pareja en la vida real. Su relación fue una de las más comentadas y seguidas en su momento, y por supuesto, su ruptura también generó una gran conmoción. Así que imaginen el impacto cuando, después de mucho tiempo, ambos publican una foto juntos en sus redes sociales. Una foto donde se les ve sonrientes, relajados, compartiendo un momento aparentemente casual. La locura. Los comentarios, los likes, los retweets, todo explotó. Y claro, la pregunta del millón, ¿qué significa esto? Para entender mejor el contexto, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo comenzó la historia de Serkan y Özge. Ambos se conocieron en el set de grabación de una serie, y como suele suceder en estos casos, la química traspasó la pantalla. El amor floreció y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Sus apariciones públicas, sus entrevistas juntos, sus muestras de cariño en redes sociales, todo alimentaba la fantasía de sus fans. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de sus celebridades, no tardó en documentar cada paso de la pareja. Las revistas del corazón, los programas de televisión y los portales de noticias se llenaron de imágenes de Serkan y Özge, retratados en románticas citas, paseando de la mano, o simplemente compartiendo momentos de complicidad. Sus seguidores, ávidos de noticias y detalles, devoraban cada nueva publicación, cada comentario, cada rumor. Los dos, a pesar de su creciente fama, se mostraban siempre cercanos a sus fans. Participaban activamente en las redes sociales, interactuando con sus seguidores, compartiendo momentos de su vida cotidiana, y expresando su agradecimiento por el apoyo incondicional. Esta cercanía, sumada a su innegable talento y carisma, los convirtió en ídolos indiscutibles del público turco. La relación entre Serkan y Özge no solo benefició a sus carreras individuales, sino que también les abrió puertas a nuevas oportunidades profesionales. La demanda de su presencia en eventos, campañas publicitarias y proyectos televisivos se disparó. Las marcas más prestigiosas se peleaban por tenerlos como imagen, conscientes del impacto que generaban en el público. Su relación no solo era una historia de amor, sino también una simbiosis profesional que los catapultó a la cima del estrellato. Juntos protagonizaron proyectos que se convirtieron en éxitos rotundos, y su química en la pantalla se traducía en una innegable conexión con el público.
La pareja se convirtió en un referente de estilo, marcando tendencia en moda y comportamiento. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo y sin que mediara una explicación pública, la relación llegó a su fin. La noticia fue un golpe para sus seguidores, quienes lamentaron profundamente la separación. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Hubo rumores de todo tipo, pero ninguno confirmado. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas de terceros en discordia, pero ninguna de estas versiones fue oficializada. La ruptura dejó un vacío en el corazón de sus fans, que soñaban con verlos juntos por siempre. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, se dedicaron a analizar cada detalle de la separación, intentando descifrar los motivos que habían llevado al fin de la relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y nostalgia, recordando los momentos felices que habían compartido Serkan y Özge. Lo cierto es que con el tiempo ambos tomaron caminos separados y continuaron con sus carreras profesionales. Cada uno se enfocó en sus proyectos individuales, y poco a poco, la atención mediática sobre su relación disminuyó. Sin embargo, el cariño y el respeto del público hacia ambos actores nunca desaparecieron. Y ahora, años después, la foto. La imagen de ellos juntos, después de tanto tiempo, generó un gran revuelo. La gente empezó a especular sobre una posible reconciliación. ¿Se estarían dando una segunda oportunidad? ¿Habrían superado el pasado y se habrían convertido en buenos amigos? ¿O simplemente nos están jugando al gato y al ratón? Analicemos la foto en detalle. ¿Qué podemos deducir de ella? A simple vista se les ve tranquilos, disfrutando de un momento juntos. No hay posturas forzadas ni poses extrañas. Se les ve relajados, como si el tiempo no hubiera pasado. Ambos sonríen y sus miradas parecen transmitir complicidad. La elección de la foto es crucial. No se trata de una imagen tomada en un evento formal o una sesión de fotos profesional. Es una foto casual, aparentemente espontánea, lo que sugiere un encuentro real y no una pose calculada. El lugar, la luz, la ropa, todo contribuye a crear una sensación de normalidad y cercanía. No hay artificios ni gestos exagerados. Simplemente dos personas compartiendo un momento. Las sonrisas son genuinas, no forzadas. Los ojos hablan, y en ellos se puede percibir una conexión. La complicidad es evidente, como si hubieran conservado una conexión especial a pesar del tiempo y la distancia. La forma en que se miran, la cercanía física, todo sugiere una confianza y un cariño que trascienden la mera amistad. El lenguaje corporal es un factor clave en el análisis de la foto. La postura de ambos, la distancia que mantienen, los gestos que realizan, todo comunica emociones. ¿Están cerca el uno del otro? ¿Se tocan? ¿Se miran a los ojos? Cada detalle cuenta y aporta información sobre la relación entre ellos. Pero, ¿es suficiente una foto para confirmar un posible romance? Probablemente no. Es cierto que la imagen es muy sugerente, pero también es posible que se trate de un encuentro casual entre dos personas que han compartido un pasado y que ahora mantienen una buena relación de amistad. Hay que tener en cuenta que ambos son actores muy profesionales y que, por lo tanto, saben cómo manejar su imagen pública. Es posible que hayan decidido posar juntos para calmar los rumores y demostrar que no existe ningún tipo de enemistad entre ellos. O quizás simplemente se encontraron por casualidad y decidieron inmortalizar el momento. Sea cual sea la razón, la foto ha cumplido su objetivo: generar conversación, generar interés y, por supuesto, generar visitas a sus perfiles de Instagram. Y es que en el mundo de las celebridades, la publicidad es muy importante. Y una foto como esta, sin duda, es una excelente forma de mantenerse en el candelero. El impacto de la foto en las redes sociales fue inmediato y masivo. Los comentarios inundaron las publicaciones, las especulaciones se dispararon y los hashtags relacionados con Serkan y Özge se convirtieron en tendencia. Las cuentas de fans se activaron compartiendo fotos, vídeos y análisis de la imagen. Las reacciones fueron diversas, desde la euforia y la esperanza de una reconciliación, hasta el escepticismo y la cautela ante la posibilidad de una simple amistad. La foto se convirtió en un tema de conversación en todos los ámbitos. En las calles, en los medios de comunicación, en las reuniones de amigos, la gente hablaba de Serkan y Özge, y de lo que la foto podría significar.
La expectación creció, y todos esperaban con ansias la siguiente noticia, la siguiente pista, que pudiera arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de su relación. Pero, ¿qué dicen las fuentes confiables? ¿Hay alguna información oficial que confirme o desmienta los rumores de una posible reconciliación? Pues bien, hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de Serkan ni de Özge. Ni confirmación ni desmentido. Lo cual, por supuesto, alimenta aún más las especulaciones. La ausencia de una declaración oficial por parte de los protagonistas ha generado un vacío de información que ha sido llenado por los medios de comunicación y las redes sociales. Cada medio ha interpretado la situación de manera diferente, generando una amplia gama de opiniones y especulaciones. La falta de una declaración oficial, en lugar de calmar los ánimos, ha avivado aún más el fuego de la curiosidad y la expectación. Los medios de comunicación turcos, por su parte, han hecho eco de la noticia y han dedicado artículos y programas a analizar la foto y a especular sobre su significado. Algunos medios han asegurado que existe una buena relación de amistad entre ambos, mientras que otros han insinuado que podría haber algo más. Periodistas especializados en farándula han analizado la foto con lupa, buscando señales de complicidad y de afecto. Se han realizado entrevistas a expertos en lenguaje corporal, quienes han interpretado las posturas y gestos de Serkan y Özge. La especulación ha sido el pan de cada día. Los programas de televisión del corazón han debatido sobre el tema, invitando a expertos y a fans a expresar sus opiniones. Los portales de noticias han publicado análisis detallados de la foto, incluyendo fotos comparativas, para resaltar cualquier detalle que pudiera ser relevante. En definitiva, la verdad por ahora es un misterio. Solo el tiempo dirá si existe una posibilidad de que Serkan y Özge retomen su relación, o si simplemente se han convertido en buenos amigos que disfrutan de la compañía mutua. Lo cierto es que independientemente de cuál sea la realidad, la foto ha generado un gran interés y ha demostrado, una vez más, el poder de las redes sociales y la influencia de las celebridades. La viralidad de la foto ha puesto de manifiesto el poder de las redes sociales como herramienta de comunicación y de generación de tendencias. En cuestión de horas, la imagen de Serkan y Özge se propagó por todo el mundo, llegando a millones de personas. Las redes sociales han demostrado ser una plataforma efectiva para que las celebridades se conecten con sus fans, compartan su vida privada y, en ocasiones, jueguen con la curiosidad de sus seguidores. El impacto de la foto va más allá de la mera especulación sobre la vida sentimental de dos famosos. También pone de manifiesto la influencia que ejercen las celebridades en la sociedad. Los actores, cantantes y deportistas se han convertido en referentes para muchas personas, y sus acciones y decisiones pueden tener un impacto significativo en la opinión pública. Y bueno, hablando de celebridades, aprovecho para recordarles que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y de giros inesperados. Así que no se sorprendan si, en los próximos días, vemos a Serkan y Özge juntos de nuevo. O si por el contrario nunca más se les vuelve a ver juntos. El futuro es incierto, y eso es lo que lo hace tan emocionante. La vida de las celebridades es un constante vaivén de emociones y situaciones inesperadas. Las relaciones amorosas, las rupturas, los reencuentros y los escándalos forman parte del día a día de estas personalidades, y el público se mantiene siempre expectante ante cualquier novedad. En este sentido, la foto de Serkan y Özge es solo un capítulo más de la historia del mundo del espectáculo, un episodio que nos recuerda que la vida, como la farándula, es impredecible y sorprendente. Pero volviendo a nuestra historia, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la foto de Serkan y Özge juntos ha causado un gran revuelo y ha generado un sinfín de especulaciones. Segundo, que ambos actores son muy queridos y respetados en Turquía, y que su historia de amor sigue siendo recordada por muchos. Tercero, que el mundo de las celebridades está lleno de misterios y de sorpresas, y que nunca se sabe qué puede pasar. La foto es solo el punto de partida de una historia que aún está por escribirse. La expectación es máxima, y los fans de Serkan y Özge esperan con ansias el siguiente capítulo de esta intrigante narrativa. Sea cual sea el desenlace, lo cierto es que la foto ha reavivado el interés por la pareja y ha demostrado, una vez más, el poder de las emociones y la influencia del amor en la sociedad. Y finalmente, que nosotros, como buenos observadores del mundo del espectáculo, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier señal que nos dé una idea de lo que está sucediendo realmente entre Serkan y Özge.
El seguimiento de las noticias sobre Serkan Yozge no solo se limita al mundo de la farándula, sino que también forma parte de un fenómeno social más amplio. El interés por la vida de las celebridades refleja la necesidad humana de conectar con historias, de soñar y de emocionarse. Los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en canales de comunicación que nos permiten estar al tanto de los últimos acontecimientos y formar parte de una comunidad global de fans. Así que, amigos, ¿qué les pareció este análisis? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay una posibilidad de que Serkan y Yozge vuelvan a estar juntos? ¿O simplemente son amigos que se llevan bien? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus especulaciones, sus expectativas. Quiero saber qué piensan. La interacción con la audiencia es fundamental en este tipo de contenido. La posibilidad de compartir opiniones y participar en el debate genera un sentido de comunidad y de pertenencia. La retroalimentación de los espectadores es valiosa, ya que permite enriquecer el análisis y conocer diferentes perspectivas sobre el tema. Y no se olviden de dejar su me gusta si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de la noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. La suscripción al canal es una forma de apoyar el trabajo realizado y de mantenerse al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. La activación de la campanita permite recibir notificaciones sobre los nuevos vídeos, asegurando que no se pierda ninguna actualización sobre las celebridades y sus historias. Muchas gracias por ver este vídeo. Me divertí mucho compartiendo esta historia con ustedes. Y espero que ustedes también hayan disfrutado del contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.